¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. También estamos en Radio Vital en simultáneo, en los 91.1 de la FM, la frecuencia modulada. Nos vamos a Maryland, Estados Unidos. Vamos a contactarnos, ya estamos contactados con nada menos que el doctor Luis Alberto Salgado. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gusto nuevamente escucharlo. A ver, en principio, uno desde el Perú, por ejemplo, como en tantas otras partes del mundo, se pregunta cómo será la vida cada minuto, cada hora que pasa día a día de la población civil. Hombres, mujeres, adultos, gente de la tercera, cuarta edad, las criaturas, los niños, las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Vamos a poner 3 videos rapiditos, Luis Alberto. En principio, anoche, el canto de las sirenas, entre comillas, en realidad suenan las alarmas. Muy bien, y a continuación empiezan a caer algunos misiles hipersónicos en Tel Aviv. זה כיפות ברזל לעבר שברים. וואי. וואי. Y claro, en Israel están trabajando la idea de no difundir los efectos de las bombas que impactan en varias ciudades, ¿no? Y entonces, esto fue lo que le ocurrió a un periodista de la CNN, él es turco, y el periodista turco, a nombre de la CNN, estaba difundiendo los daños ocasionados en Tel Aviv. Kameraman arkadaşım Ali Kahraman bana bu bilgiyi hemen hazırladı baktığımızda. Şimdi burada çok sayıda... Okay. Okay. Şu anda Savunma Bakanlığı telefonumuzu alıyor. Evet, şu anda indiriyoruz. Bueno, están viendo ustedes, las fuerzas de seguridad de Israel no solamente tapan la cámara, sino que también le quitan su celular al periodista de la CNN. Así están las cosas. Luis Alberto, como una suerte de parte de guerra, disculpando la confianza, cuéntenos por favor cómo está la situación allá en el Medio Oriente. Bueno, las noticias que pueden llegar aquí a los Estados Unidos, fundamentalmente a través de la subsidiaria MS Now de MSNBC, National Broadcasting Corporation, que cumple ya 100 años, ¿no? 2026 de existencia, junto con CNN también. CNN en inglés, por si acaso hago la salvedad. Ellos a su vez reproducen, y por mi cuenta voy recibiendo información de The Guardian, que es el diario, uno de los diarios más serios, creíbles, que tiene su sede en Londres y tiene también sus sucursales en los Estados Unidos, en partes de Europa. Van informando que ha habido una horrenda subestimación a la respuesta iraní a estos ataques coordinados, no tan coordinados a veces por Estados Unidos bajo orden del señor Trump y de Israel bajo orden del señor Netanyahu. Ambos, dicho sea de paso, en una situación políticamente muy frágil, al filo de la navaja, porque si un proceso de paz se normaliza en el Medio Oriente, como he sostenido, el señor Netanyahu se encontrará en muy serios problemas,
habrán elecciones, perderá poder y posiblemente termine en la cárcel por corrupto, aparte de otros delitos que pueden imputársele. Y el señor Trump está ahora precisamente también en una cuerda floja por la sucesiva victoria de los demócratas de lejos y fuerte sobre los republicanos antes de las elecciones de medio periodo. Entonces, Muy bien, dos temas, Luis. Ha terminado. Sí. Sí, le escucho. No, termine. Hace una hora, el señor Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa o ministro de Guerra, ¿no?, como él quiere llamarse y como lo llama Trump, han dado una conferencia de prensa insólita junto con el general Don Kane, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Escuché con mucho cuidado la media hora, los 35, 40 minutos de esta conferencia de prensa en el Pentágono. Yo no soy un experto militar, ni en logística militar, ni en armas, pero me daba cuenta, pero sí conozco algo de cómo es un lenguaje político cuando quieren cubrir, disfrazar o simplemente mentir. Y me di cuenta claramente, lo cual fue confirmado media hora después, a los minutos que terminó esta conferencia de prensa, con la entrevista que MS Now y CNN le hicieron primero a un almirante en retiro, ¿no? Y luego a un general en retiro también, CNN. Y ambos militares de alta graduación ya retirados, que pueden opinar, por supuesto, aunque Trump quiso impedir que opinen los militares en retiro, ha dicho que esta es una de las conferencias más vergonzosas y mentirosas que pueden haber escuchado, aparte de lo dicho por la ex senadora Catskill, ¿no?, de Minnesota, y otros políticos y otros entrevistados. Pero para mí lo importante en este caso específicamente, ya no militar, sobre el parte de guerra que mencionas, Rodolfo, es lo que opinan estos dos militares muy conocedores de las armas, ¿no?, muy conocedores de los equipos, en el sentido de que el bravado le atribuyen al señor Pete Hegseth, es decir, la bravata, la bravuconada para declarar que el enemigo ya está acabado. Toasted, empleó la palabra, ¿no? This toasted, dice, eso jamás debe usarse, jamás usa un militar responsable y un político encargado de la delicadísima y muy millonaria cartera de defensa de los Estados Unidos. Bueno, eso dijo el señor Pete Hegseth, diciendo además, dice, esta guerra no estaba destinada a ser justa, y de hecho no es justa, porque el enemigo ya está down, empleó, dice, o sea, el enemigo ya está acabado, ya está en el suelo y encima del suelo le estamos dando. Ese es el lenguaje que se emplean algunos bravucones en las escuelas de secundaria, ¿no?, un poco torpes, abusivos, cuando le están pegando a alguien menor que es más débil, y en este contexto, obviamente, aún con todo el poderío regional de Irán, en comparación al poder de fuego y nuclear de los Estados Unidos, agregado al de Israel, que es la extensión de los Estados Unidos, es la parte débil en esta relación. Pues dijo el señor Hegseth, para vergüenza de estos altos militares retirados, solo para que tengan una idea de cómo está esta situación a pocos minutos de haber comprobado los últimos hechos, de que es una absoluta vergüenza que un militar o un político encargado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se exprese de esa manera, es decir, como un matón de barrio abusivo y bruto. O sea, está en el suelo y encima del suelo lo pateo y le sigo metiendo puñetes, ¿no? Muy Eso bien. es lo más indigno. Correcto. Y Luis justamente Alberto. lo quiero conectar y a tu pregunta, que con el tema de que se están violando todas las normas del derecho internacional, como ha denunciado el mismo presidente francés, como de alguna manera le están diciendo el primer ministro de Inglaterra y el canciller alemán, en el sentido que se están violando todas las normas del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Esto pone en una situación muy frágil, muy incómoda. Sí, te escucho. Adelante. Sí, es cierto, se terminó de confirmar que un funcionario de Naciones Unidas ha sostenido que no hay ninguna evidencia de que una semana o faltando 2 semanas Irán estaba por terminar de producir una bomba nuclear. Absolutamente cierto. No solo es la Agencia Internacional Atómica de Estados Unidos, ¿no?, de las Naciones Unidas, de Energía Atómica, que ha confirmado en ese sentido
confirmado además por varios senadores y congresistas de los Estados Unidos, incluido el republicano Ted Cruz de Texas, que ha sido realmente uno de los más, discúlpame la expresión, ayayeros y sobones de Donald Trump. O sea, él mismo entonces, muy preocupado dice, no hemos recibido ningún dato de inteligencia en el sentido de que Irán estaba a puertas de tener la bomba nuclear que denunció o que dijo el señor Witkoff unos 10 u 11 días antes de venir acá, ¿no? Entonces, no es cierto el daño inminente ni la amenaza. Sí. Luis Alberto, especulando entonces, si no es, digamos, la intervención que todos hemos visto, porque faltaba una semana para que produjeran su bomba nuclear, lo que se requería de parte de Estados Unidos era el cambio de régimen. Ahora, los objetivos habría que conocerlos. Pero eso es lo contradictorio, ¿no? Lo del cambio de régimen, ellos mismos se están desmintiendo ahora mismo. Anoche el mismo señor Trump ha salido a declarar que pensaban reemplazarlo con algunos dentro de los 49 que han sido muertos. Que se murieron, sí. Mayor, que han murido. Ha muerto además la otra persona que pensaba reemplazarlo y que capaz vendrá alguien que no conocen. Esto significa... Yo le mencionaba lo del cambio de régimen, porque lo mismo han hecho en Venezuela, se han zurrado en todos los derechos internacionales, no hay Naciones Unidas, no hay nada, y entonces han intervenido Venezuela, han asumido el régimen, juegan en pared con los que trabajaban con Maduro, manejan el petróleo, etcétera, etcétera, y entonces se entendía ahora, tras la revelación del funcionario de Naciones Unidas, que también lo que buscaban era un cambio de régimen para manejar el tema, no sé si del petróleo o algunas otras cosas. Sí, pero en Venezuela, ya que tomas ese tema, Rodolfo, lo han sacado a Maduro y está en una cárcel aquí en Nueva York, a 4 horas en manejo. Pero eso es todo. Quienes mantienen el poder total en control en tierra con el ejército y con las fuerzas de estructura del madurismo es el madurismo mismo, con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello. Ellos mantienen todo su poder y es más, se han fortalecido porque ahora tienen el respaldo y la garantía de que Trump, cuando se está manejando algo del tema del petróleo, que es lo que le interesaba finalmente, la estructura de temor o de terror que se implantó en Venezuela con represión masiva, se mantiene intacta. Entonces, esa es una realidad en Venezuela. Ahora, Rodolfo, al margen del interés económico del business del petróleo, que es lo que le interesaba y le sigue interesando casi exclusivamente al señor Trump y al grupo de multimillonarios que están detrás de él. En Irán es una cosa diferente además, pero agravada, porque Irán es un país, no lo olvidemos, de casi 93 millones de habitantes, el triple de área de Irak, con una estructura de 47 años de gobierno, como he señalado en la entrevista anterior, que tiene adhesiones en base a la fe y muy fuerte y con mucha convicción. Entonces, ese contexto es totalmente diferente, porque me parece que incluso ayer el ministro de Defensa iraní le está pidiendo a la población que abandone Israel porque van a hacer todo un trabajo de guerra que van a dejar, pues no van a dejar nada parado, digamos así. Y por otro lado, el Departamento de Estado, que conduce el inefable senador, el señor Marco Rubio, ¿no? Que proviene es descendiente de lo más reaccionario del exilio cubano, ¿no? Y tremendamente adulón de Donald Trump, ha emitido un comunicado diciendo que los americanos, le llaman ellos The American, refiriéndose a los estadounidenses, deben retirarse de los siguientes países, permíteme decirlo, deben salir cuanto antes, aquí lo apunté, de Egipto, tenemos que ir. de Irak, de Israel, de West Gaza, etcétera, etcétera. Son 12 países más que deben retirarse urgentemente. Muy bien. Porque temen ataques de Irán. Entonces, esa es la muy bien, Luis Alberto. Sin perjuicio, discúlpame, 10 segundos de los nos 160 tenemos que ir. niños que habrían muerto. Bueno, 160 niños asesinados en Irán. Muchas gracias a Luis Alberto. Vamos de inmediato a la pausa y luego regresamos para, en el ámbito local, conversar con el exministro de Salud, Víctor Zamora.